Bienvenido. Estás en PAN TV. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a su comité directivo regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. El día de hoy, con motivo de esta interesante conferencia sobre el combate a la corrupción. Me es muy grato presentarles al presidium que esta noche encabeza la conferencia. Secretaria de Estudios del Comité Directivo Regional, nuestra amiga Paola Mendoza Mejía. Un fuerte aplauso, por favor. Al invitado de honor que esta noche engalana con su presencia este comité, director general de Transparencia Mexicana, el maestro Eduardo Borges. Cedo el uso del micrófono a nuestra secretaria de Estudios del Comité Directivo Regional, a nuestra amiga Paola Mendoza Mejía. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy damos inicio a nuestro ciclo de conferencias mensual y para arrancar el año escogimos un tema que es toral para la vida pública de México y de nuestra ciudad. Estamos aquí para hablar de corrupción, de combate a la corrupción, de las herramientas que necesitamos para que eso sea posible, de lo que hemos propuesto como partido y de lo que exigimos todos como ciudadanos. Decidimos que este fuera el tema con el que abriéramos el ciclo de conferencias este año por 3 razones. La primera, que es una preocupación de los mexicanos que hoy está en el debate público. En el debate público, pero también en nuestras conversaciones de café, en las sobremesas, en las reuniones en domingo con la familia, porque es un tema que es el que permite tener una verdadera democracia. Además, es un tema que nos hemos dado cuenta que es una preocupación recurrente y constante de los jóvenes. Y eso lo vemos en las reacciones, sobre todo en redes sociales, cuando vemos a través de las noticias nos enteramos de hechos como el de la Casa Blanca o las casas de fin de semana del presidente o de un secretario de Estado, o el caso del delegado de Iztapalapa y las relaciones entre proveedores, contratistas y gente en ejercicio de la función pública. Bueno, entonces hoy esperamos poder aprovechar que tenemos a un experto en el tema para que planteemos todas las preguntas y saber en la ciudad qué es lo que debemos atacar y de qué estamos hablando cuando queremos tener una agenda de combate a la corrupción. La segunda razón es porque es una agenda prioritaria del partido. En octubre pasado, Ricardo Anaya, como presidente del partido, anunció y presentó la propuesta de acción nacional para hacer frente a este mal endémico, el Sistema Nacional Anticorrupción. El planteamiento del partido fue crear un sistema que articulara a todos los órganos e instancias que intervienen en el control, fiscalización y procuración de justicia en la materia, tanto con mecanismos internos como externos, sobre todo con participación de la ciudadanía para la vigilancia y con verdadera independencia. El compromiso del partido, como todos saben, fue que esta reforma viera luz al final del periodo pasado. No fue posible, principalmente por una oposición del PRI, pero esperamos que en este periodo sí podamos contar con un sistema nacional anticorrupción. La tercera razón y la más importante es porque esta es una lucha histórica de acción nacional. Fue justamente la corrupción rampante de la clase política en los años 20 la que llevó a nuestro fundador, Gómez Morín, a pensar en una solución de largo plazo, en una institución permanente, en la creación del PAN, que ha sido fuente de vida democrática para el país y un espacio de ejercicio de los derechos cívicos. Hoy los partidos, todos, vivimos una crisis de credibilidad y confianza frente a los ciudadanos, y con razón. Nuestra tarea entonces es reconstruir esa confianza con hechos, y esa es la encomienda que nos hemos dado en el PAN del DF. Para ello, en primer lugar, necesitamos responder 2 preguntas. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Y cuál es nuestra agenda en la ciudad? ¿Cómo lo vamos a resolver? Cruza 2 vías. Una, los controles efectivos que vamos a plantear para que eso sea una realidad. Y la otra, que contemos con una nueva clase política que tenga como centro de su convicción que la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación hacia los ciudadanos. Sobre la agenda del DF, planteamos 3 ejes. Transparencia verdadera, porque hay áreas en las que seguimos teniendo más opacidad que transparencia,
como es la Secretaría de Finanzas y la Política Social, que aunque digan que conocemos el número, y lo conocemos, el número de los beneficiarios de algún programa social, no sabemos dónde están, no sabemos, son beneficiarios de cuántos programas a la vez, si un mismo hogar cuántos recursos está recibiendo y cuáles son los criterios para darle el programa a una persona o a la otra cuando las dos cumplen los requisitos de elegibilidad. Rendición de cuentas, que es la otra materia pendiente, y la Asamblea Legislativa, que sigue siendo una de las, debería ser un auténtico contrapeso, y en la ciudad pues es un espacio también de opacidad, en donde las propuestas de Parlamento Abierto deberían de ser una realidad. Y bueno, como planteó Eduardo hace unas semanas, el DF vive una gran paradoja, porque a la vez somos la entidad con mayor transparencia, pero también con mayor corrupción. Y porque no es lo mismo hablar de transparencia que de rendición de cuentas o de integridad de la clase política, hoy invitamos a un experto en la materia para que nos dé la perspectiva de sociedad civil y podamos poner manos a la obra. Entonces, sin más, Eduardo, muchas gracias. Gracias a Paola, nuestra secretaria de Estudios, por estas buenas palabras. Bueno, sin más por el momento, es la hora de escuchar a nuestro invitado de honor, que como lo mencionó nuestra secretaria, pues viene a abrir el año 2015, pues con muy buenos bríos. Es director de Transparencia Mexicana y colaborador del Instituto del Banco Mundial de Transparencia y Rendición de Cuentas en la provisión de servicios públicos y administración de recursos como el agua. Del 2009 a 2011 fungió como miembro del Consejo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas en México. El señor Bohórquez ha realizado estudios en nuestra máxima casa de estudios, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, y tiene una maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ha diseñado estrategias anticorrupción con base en herramientas de control, sistemas de información, movilización social y monitoreo ciudadano para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en distintos sectores. Él es el maestro Eduardo Bohórquez. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de charlar. Muy buenas noches a todos y a todas. Suelo ser irreverente, provocador, a veces crítico, no solo de los partidos, del gobierno, del sector privado, que también tiene mucho que cambiar en términos de la lucha contra la corrupción, sino de los prejuicios, pretextos y preconcepciones que tenemos alrededor de un tema tan complejo y a la vez tan apasionante como puede ser el de la corrupción. Déjenme empezar por los prejuicios. La mayor parte de los mexicanos creemos que sabemos cómo funciona la corrupción porque hemos participado de ella, ¿no? Entonces creemos que somos expertos en corrupción. Y ustedes podrían decir que hay 112 millones, entre 112 y 114 millones de expertos de corrupción, quiten ustedes a los niños, y sienten que saben cómo funciona la corrupción y por lo tanto creen que saben cómo combatirla. Y entonces todo el mundo tiene una fórmula, ¿no? Entonces me arriesgo mucho en venir aquí, pero también me arriesgo mucho en cada sobremesa los domingos trabajando donde trabajo, ¿no? Porque todo el mundo me dice, no hombre, es bien fácil, mira, la vacuna para la corrupción es, y pongan ustedes cualquier cantidad de buenas ideas, sin duda, ¿no? También de ocurrencias, a veces de clichés, ¿no? De lugares comunes y tristemente de preconcepciones. Por ejemplo, no ha sido solo el titular del Ejecutivo Federal quien ha dicho en estas sobremesas y en muchos foros que la corrupción está en los genes de los mexicanos, ¿no? Hay mucha gente que lo cree. No se dedica a la anticorrupción, pero cree que la corrupción es un asunto que está en el código genético de los mexicanos. O cuando menos así lo dicen, ¿no? Está en nuestros genes, ¿no? Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Yo soy muy obsesivo, ¿no? Entonces cuando escuché por 25ª ocasión que la corrupción estaba en los genes de los mexicanos, le pedí una cita al director del Instituto Nacional de Medicina Genómica y le dije, oiga, doctor, pues me encantaría saber, ¿no? ¿Cuál es el gen de la corrupción? Pues para empezar, si ese es el problema, pues lo que hay que cambiar, me quito de movilizaciones sociales y medios y me dedico a la medicina genómica, ¿no? Que es donde vamos a resolverlo, ¿no?
Y luego hay otros atavismos, ¿no? Ahí, por ejemplo, que la corrupción, ustedes lo deben haber escuchado también muchas veces, es solo para darnos una idea de lo complejo que es enfrentar un fenómeno que entendemos mal, ¿no? Dicen otros, ¿no? La corrupción la trajeron los españoles junto con la sífilis y el caballo, ¿no? Entonces llegaron con la corrupción y en la colonia, y entonces empiezan unas largas explicaciones, ¿no? De acátese, pero no se cumpla, y que las concesiones y el encomendero. Nosotros nos dedicamos a estudiar la corrupción en cerca de 200 países, ¿no? Como Transparencia Internacional. Imagínense que pensáramos que la corrupción la trajeron los españoles a México, ¿no? Pues nada más tendríamos que ir a resolver el caso español y todos los demás, por añadidura, ¿no? Se irían resolviendo. Sí, por supuesto, hay una parte histórica, ¿no? Hay una parte institucional, hay una parte cultural, hay muchas expresiones de la corrupción que tienen parte de razón en estas explicaciones, pero no es tan sencillo, ¿no? Entender un fenómeno complejo no es tan sencillo. Déjenme tratar de ilustrarlo, ustedes que están cerca, por ejemplo, del trabajo legislativo. Cuando digo esto, normalmente hay alguien que dice, no es cierto, y luego ya te mandan un correo y te dicen, no, tenías razón, ¿no? ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra corrupción en el Código Penal? En el Código Procesal Penal, ¿cuántas veces aparece la palabra corrupción? Es un gran problema, decías Paola, ¿no? Es un gran problema de la República, ¿no? Todos estamos muy preocupados por él. ¿Cuántas veces aparece en el Código Procesal Penal? Una. En corrupción de menores. Porque, nuevamente, por eso digo que hay que tener cuidado con los pretextos, los prejuicios, las preconcepciones, porque la corrupción es un concepto semántico, es un paradigma semántico. Hay un montonal de conductas delictivas o de infracciones administrativas que metemos dentro de ese paquete, pero no es un delito en el Código Procesal Penal. Como tal, no existe el delito de corrupción en México. Espero haberlo sorprendido, porque si no, ¿para qué lo invitan a uno a estos espacios, ¿no? Si no es para provocar un poquito una reflexión. Por eso, por ejemplo, en las conversaciones que hemos tenido con las diversas fuerzas políticas del país alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto es una añeja propuesta pues, de transparencia mexicana y de transparencia internacional, que finalmente encontró eco en la clase política mexicana, no pensar en comisiones, sino pensar en sistemas, pues por eso parte de la discusión sobre el sistema es modificar o cuando menos empezar a conceptualizar mejor el problema de la corrupción en los códigos penales, ¿no? Porque metemos todo dentro de esa categoría. Desde conflicto de intereses, que ahorita me voy a referir a él, es un gran pendiente de nuestra legislación, aunque hablemos todos los días de conflicto de intereses en los medios, hasta asuntos más delicados como enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, que también vemos dentro del paradigma de corrupción, pero que son tipos penales distintos. No soy abogado, así que no los voy a aburrir con detalles sobre este tema, pero ahí empieza, una de las principales razones para no poder enfrentar con eficacia y con éxito el problema de la corrupción. No sabemos que estamos atacando. Pensamos que estamos atacando algo que está en la ley, no está. Déjenme entrar, por ejemplo, en el caso de conflicto de intereses. Supongo que en este espacio de militancia, pues estarán muy contentos de ver, ¿no?, que el tema de conflicto de intereses ha alcanzado los medios nacionales e internacionales en otra fuerza política, ¿no? Digamos, no es que uno le desee mal al adversario, pero pues no está mal que si el adversario tropieza, ¿no? Hace parte de la chamba política, ¿no? ¿Ustedes han leído el artículo en la Ley de Responsabilidades que se refiere al tema de conflicto de intereses? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No es por evidenciar nuestros niveles de lectura, ¿no? No tienen por qué hacerlo. De eso ya se encarga, ¿no?, la prueba PISA de la OCDE, ¿no? Es porque, aunque estemos hablando en lo político y en lo público de conflicto de intereses, todo lo que dice la Ley de Responsabilidades sobre el tema, voy a citar verbatim, les pido una disculpa, no estoy citando textualmente, pero este es un párrafo en la ley que dice: si un servidor público considera que puede entrar en una situación potencial de conflicto de interés,
debe notificar a su superior jerárquico para que éste determine si hay un potencial conflicto de interés y de haberlo, entonces tome las acciones conducentes. Está padrísima la definición de conflicto de interés que tenemos en la ley, ¿no? Fíjate, entonces yo iría con la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván, a partir del 1 de enero de este año, y le diría: doctora Marván, yo creo que tengo conflicto de intereses en esto. ¿Usted cómo la ve? A ver, Eduardo, cuento. No, yo creo que no. Ah, bueno, ¿no? Y le seguimos. Y dicen todos los medios de comunicación que tengo conflicto de intereses en un tema relacionado con mi función. Todos están hablando de eso, sociedad civil, ¿no? Líderes de opinión, medios de comunicación. Pero en la ley no hay un mecanismo accionable para procesar el conflicto de intereses, porque ese no es un mecanismo accionable, ¿no? El que yo le pregunte a mi jefe si cree que tiene... Sí, de verdad, no, yo mira, viéndolo desde acá, no lo veo como conflicto de intereses. Fíjense ustedes, hablando de paradojas, lo paradójico que es que en lo público y en lo político estamos tan acostumbrados a hablar del tema que ni siquiera nos preguntamos si hay una manera sencilla, accionable, de corregir el problema que estamos denunciando. Y nos sorprende mucho, ¿no? Y entonces viene la siguiente preconcepción, que es: no pasa nada en México, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene conflictos de interés fulano de tal y no ha pasado nada. Sí le suena, ¿no? La impunidad, la impunidad. Oigan, ¿por qué no cambiamos la ley de responsabilidades mejor, no? Porque con esta nadie va a ser encontrado responsable. Con el actual régimen de responsabilidades de los servidores públicos, nadie va a ser responsable de nada. No porque no sea éticamente inaceptable, impropio, desafortunado, contrario al espíritu de la democracia, sino porque no tenemos la arquitectura institucional y los mecanismos prácticos para hacer accionable ese deseo colectivo al que Paola hacía referencia, ¿no? Que se combata la corrupción en serio en México. Dos perlitas, ¿no? ¿Cuántas veces aparece en el Código Procesal Penal? Una. Había un cero por ahí, pero con el margen de error, una, ¿no? Y la segunda, caray, ¿no? Hablamos de conflicto de intereses, nos llenamos la boca, las sobremesas, la tinta de los periódicos, pero no va a pasar nada porque es inaccionable lo que dice la ley en esta materia. Si eso es en lo federal, no les quiero decir lo que está pasando en las entidades federativas del país, ¿no? Si la legislación federal es la de punta, ¿no? Es la que hemos reformado, discutido durante los últimos años, imagínense el estado del marco legal en las entidades federativas, y yo creo que también hay que decirlo, en particular en el Distrito Federal. ¿Tiene un sistema de compras electrónicas como Compranet, el DF? Oigan, es una entidad pues, del tamaño de un país, ¿no? Por favor, corríjanme si no estoy diciéndolo bien, pero más o menos debe tener un presupuesto de 140,000 millones de pesos al año, 160,000 millones de pesos al año, más techos de endeudamiento, más, ¿no?, mecanismos financieros, y no tenemos un sistema de compras electrónicas para la ciudad. No es porque sea caro, ¿eh? Yo no sé si saben la historia de Compranet, sino para no aburrirlos. ¿La saben? ¿No? Es una historia muy bonita, por cierto, una historia de orgullo nacional que cierto partido político en los últimos 12 años no ayudó a mantener como una historia de orgullo nacional. Cuando se da la crisis económica de 1995, el presidente Zedillo se da cuenta, los que estábamos ya aquí con conciencia, aquí hay más jóvenes, ¿no?, pero los que estábamos con conciencia en esa época, pues recordarán que había un solo adjetivo para Zedillo, ¿no?, entre diciembre de 1994 y yo creo que hasta la elección intermedia, y por razones de pudor no lo pronunció en público, ¿no? El señor era un tonto, ¿no? Decíamos todos al unísono, hashtag tonto. El señor Zedillo decide que como no hay dinero
pues va a tener que modernizar la administración pública. No tiene alternativa, ¿no? Y entonces se crea un programa que se llama PROMAP, el Programa de Modernización de la Administración Pública, y dentro de PROMAP, ¿cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Perdón. Aquí llegando, ¿eh? No, yo sé. No, tú dale, tú dale. Se inventa, a sugerencia de un joven mexicano que viene regresando a hacer el MBA en MIT, un modelo de compras electrónicas. Estamos hablando de 1995. Ninguna empresa privada tenía una página web en ese año en México. Hoy todos decimos, métete a la página web de la empresa X. Nadie tenía una página web en el sector privado. Y este muchacho se le ocurre pues, que se puede empezar a hacer un modelo transaccional de comercio electrónico en 1995. Y va a una dependencia de gobierno que se llama Infotec. Va a Infotec y les dice, oigan, ustedes hacen software, ¿no? Sí, unos programitas aquí chiquitos para las dependencias públicas. ¿Y por qué no hacen un sistema de compras electrónicas? ¿Cómo? ¿Qué es eso de un sistema de compras electrónicas? Pues, ¿por qué no hacen un sistema? Por eso el nombre es tan anticuado, ¿no? Compranet, ¿no? Que suena como a los 90, pues eran los 90, ¿no? Lo más moderno era ponerle el sufijo net, ¿no? A todo para darle sensación de modernidad. Y el gobierno de México, a través de Infotec, desarrolla el primer sistema de compras electrónicas de la región y de muchos países del G20. No lo tenía Alemania, todavía no lo tiene, no lo tenía Francia, no lo tenía el Reino Unido, y ahora no lo tiene el DF, ¿no? 1995 a 2015, ¿cuántos años son? 20 años. No que traemos las mejores prácticas de todo, ¿no? En el mundo. No, pues había que copiar. Es un viejo comando, ¿no? Dice save as, ¿no? Guardar como y lo trasladas, ¿no? Porque la tecnología era mexicana y se produjo en el gobierno y se podía transferir inmediatamente a otras entidades federativas. Compranet no resuelve todo, ¿no? Lo que quiero ilustrar es cómo esa agenda a la que se hacía mención tiene dos planos. Un plano institucional más amplio, vamos a llamarlo la obra negra, es un mal nombre cuando uno habla de transparencia, pero bueno, digamos la estructura básica, el esqueleto del diseño institucional, el sistema nacional o estatal o local anticorrupción, pero después hay un conjunto de aparentemente pequeñas acciones que si se ponen en práctica tienen efectos muy amplios. Esto se llama, en el mundo en el que yo trabajo, la construcción de sistemas emergentes. Son micro reformas que tienen macroefectos. Voy a hacer un comentario político, es de otra fuerza, no tiene que ver con que estoy aquí, siempre lo hago en este momento, entonces lo voy a hacer con mucha libertad. Mientras que el diseño institucional base es crucial para darle sentido hacia dónde vamos a ir construyendo pues, el país, ese es el sistema anticorrupción, estas acciones son realmente las que van transformando pequeñas culturas organizacionales y van rompiendo feudos y cotos de poder. No es casual que un político mexicano de mucha trayectoria, Porfirio Muñoz Ledo, el mundo de las microreformas que generan macroefectos le resulte tan incómodo, porque a él lo que le gustan son las macroreformas que tienen microefectos, ¿no? Entonces vamos a hacer la reforma intergaláctica del Estado, ¿no? Oiga, ¿y qué resultado tuvo? Pues fueron 170 mesas, 400 oradores, ¿no? 200 folios por cada orador, estoy entregándole al presidente de la República 53,000 folios de conocimiento impecable y una propuesta para redactar una ley en esa materia. Oye, ¿qué pasó cuando? ¿No? Nada. Macro reformas que tienen microefectos. En anticorrupción lo que funciona es lo opuesto. El marco orientador te permite un conjunto de micro reformas que tienen macroefectos. No crean que estoy inventando nada muy nuevo. Todos los sistemas de cómputo están basados en esta lógica.
Una computadora lo que hace es microprocesa muchas veces una pequeña cosita hasta que genera un macroefecto, ¿no? El aire acondicionado está basado en esta lógica, ¿no? Para producir frío hay que producir calor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto calor tengo que producir para que sea eficiente la producción de frío, ¿no? Es una cosa muy sencilla, se llama termostato, ¿no? Pero tiene unos efectos descomunales. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Chile, el presidente Piñera pidió a todos sus funcionarios que abandonaran la corbata, ¿no? Y eso tuvo un efecto energético medible. ¿Por qué? Pues porque tenían que enfriar los edificios para que la gente se pusiera traje de lana, como en Monterrey, ¿no? Que tienes que bajarlos a 22 grados para que tú puedas sacar tu abrigo, ¿no? Que te compraste en JCPenney, ¿no? Oiga, ¿tiene sentido eso? No, pero está bien bonito mi abrigo, ¿no? Lograron ahorrar 8% de energía en las oficinas de gobierno en Chile, solo porque se quitaron la corbata. O sea que suena nimio, pero es un marco de referencia de cómo se construyen estas nuevas acciones en temas de anticorrupción. ¿Alguno de ustedes sacó su pasaporte recientemente? ¿No? ¿Sí? ¿Podrían levantar la mano para saber más o menos como cuántos lo sacaron? 1, 2, 3. ¿Les pidieron mordida? Oigan, pero es México, ¿no? Por todos lados hay corrupción, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entonces Transparencia Mexicana, eso es obvio, si no, no contaría la historia. ¿Y qué hicimos? Justo lo que estaba planteando Paula, que es una agenda estratégica en estos temas. Primero, no asumimos que los mexicanos son corruptos por naturaleza. Sabemos que hay un número de mexicanos con nombre y apellido, en porcentajes bastante bien identificados, que están dispuestos a sobornar para obtener un pasaporte de manera ilegal. ¿Pero qué porcentaje de la población es eso? ¿Alguna hipótesis? 0.01, un poquito más, pero digamos que si fuera 80-20 la proporción, no llega a 20, ¿no? Anda en el 2.3% para este caso en particular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque planean un acto ilegal, ¿no? Entonces quieren una identificación y este es parte de un proceso mucho más complejo en términos legales. Pero el resto de nosotros, los 3 que levantaron la mano, pues todo lo que queremos es llamar, hacer una cita, que nos reciban, salir y obtener un pasaporte para hacer un viaje, ¿verdad? No me imagino que estén planeando ninguna, las 3 personas en particular que están aquí, ninguna otra cosa delictiva, ¿no? Digamos, nada más quieren ir de vacaciones o ir a estudiar o ¿no? Conocer otro país. Si hubiéramos partido del hecho que los mexicanos son corruptos por naturaleza, como decíamos al principio, pues no habría nada que hacer, ¿no? Nada más nos resignamos y decimos, pues bueno, pues, párese usted a las 4 de la mañana, haga una fila, hable con el coyote, pues porque así somos los mexicanos, ¿no? Y nos encanta ser así. La verdad es que no fue necesario. Nos metimos a revisar la licitación, descubrimos, junto con la Oficialía Mayor y la Cancillería, que durante 10 años había habido un sobreprecio del 40% en el costo de los pasaportes. Sabíamos que ese precio no era explicable con temas de mercado y pues diseñamos una operación para cambiar el modelo de licitación de la concesión y que funcionara por otro tipo de incentivos, ¿no? Y mágicamente, ¿qué creen que pasó? Empezaron a sacar su pasaporte sin problemas. Ahora, para que vean que soy plural y diverso, ¿alguien de ustedes tiene una licencia permanente de conducir el Distrito Federal? ¿Y por qué creen que la cuidan tanto? Bueno, no pregunto tampoco al azar. Ese también fue una intervención nuestra en la ciudad, ¿no? Y había un plan maestro, ¿no? Y el plan maestro tiene 3 componentes. Para que vean ustedes cómo los prejuicios hacen tanto daño, ¿no? Primero, la licencia de conducir en la Ciudad de México tenía el mismo valor contractual, me pongo un poquito técnico, pues digamos, es un contrato con el Estado, una licencia,
Era tan, digamos, tan débil el contrato con el Estado que podíamos regalar las licencias en los cornflakes y valían lo mismo, ¿no? O sea, podrían haber sacado con PRIT, ¿no? Pegado su foto, puesto el nombre que quisieran y no pasaba nada. Pero además había, los que son más o menos de mi rodada, había unos ejercicios de control mal diseñados ejemplares. Por ejemplo, antes de esa licencia había 11 tractos de control para sacarla. O sea, nadie tenía control del proceso. Si se parece a la reforma energética, no le digan al senador Lavalle que estoy diciendo esto. Pero entonces dijo, la teoría, ¿no?, del control de algún muy mal abogado en derecho administrativo era, si segmentas el control, entonces nadie es dueño del proceso y por lo tanto no va a haber corrupción, ¿no? Creó 11 mercados paralelos, 11 mercados negros, porque cada uno de ellos tenía el control del procedimiento y podía parar la emisión de la licencia. Todo lo que tuvimos que hacer fue revertir la lógica, decir, a ver, vamos a confiar en la gente, vamos a tratar de acreditar nuevamente la licencia de conducir. Una manera de acreditarla es haciéndola permanente, porque en ese momento todo el mundo dice, no hombre, esta sí es de las de veras, ¿no? No la voy a reponer en 3 meses o en 2 meses. La cuidamos más que la del IFE. Se los digo, no estoy exagerando, está estudiado. Y nadie quiere perderla, ¿verdad? Y además empezamos a depurar las bases de datos de la licencia, que eran un absoluto desastre, ¿no? Porque ustedes se acordarán cuando los pasaportes no eran como ahora, ni las licencias así, había unos formatitos que al final decían, bajo protesta de decir verdad, ¿no? Y si ustedes hubieran visto el mío del primer permiso, no es cierto, pero digo, si lo hubieran visto, diría mexicano, 1.80, ojos verdes, piel apiñonada, ¿no?, en 70 kilos y todos muy bien puestos, porque uno llenaba el formato, ¿no? Todos éramos unos mexicanos, bueno, tan especiales como los que llenamos la declaración aduanal cuando llegamos, ¿no? Es magia, ¿no? ¿Tiene usted más de 3 litros de alcohol en su...? No, es que no sé, son onzas, ¿no? Entonces yo no sé si son 3 litros o 4. ¿Trae usted más de $10,000? No, yo solo traigo 9,999, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que ha faltado en este tema, yo diría que son 3 cosas y espero persuadirlos para dar espacio a mayor diálogo. Primero, no son diagnósticos, es una nueva conceptualización del problema de la corrupción. Es entender mejor cómo funciona y que no es idéntica en todas partes, ni funciona de la misma manera en todos los servicios, ni hay los mismos incentivos en cada uno de los temas. No es lo mismo un gasoducto de 9,000 millones de dólares que una licencia de conducir. Se parecen en términos de corrupción, pero no son lo mismo. Podría parecer que es el mismo mexicano y el mismo problema, el mismo político y la misma problemática, pero en realidad eso es falso. Se trata de un asunto mucho más interesante, más sofisticado, más rico, menos complejo también de lo que se cree, ¿no? No es un monstruo de 1000 cabezas, tiene muchos hijos, tiene muchas ramas, pero no es un monstruo de 1000 cabezas. Y si uno empieza con una mejor estrategia, seguramente va a obtener mejores resultados. Pero esa estrategia tiene que ser permanente. Y si algo ha probado el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que publicamos con cierta regularidad, nos hemos retrasado, pero prometemos hacerlo a la mitad del proceso electoral para que anime a la discusión en el país. Si hay algo que hemos aprendido, es que, por ejemplo, el año de Hidalgo tiene evidencia estadística significativa, ¿no? Digamos que está probado estadísticamente. Cuando entra un nuevo gobierno, se reorganizan las mafias, ¿no? Hay un nuevo momento, después hay un año más o menos razonable, y el tercer año de gobierno nuevamente empiezan a relajarse los controles. Entonces, una estrategia sistemática contra la corrupción no simula ser idéntica en el tiempo, ¿no? Tiene que adaptarse a los ciclos político-electorales y a distintos incentivos. Por ejemplo, cuando crece una economía, hay más demanda para los servicios públicos, ¿no? Si hay más demanda para los servicios públicos, hay más riesgo de corrupción. Fíjense la paradoja. A mayor crecimiento económico, más riesgo de corrupción, no menos riesgo de corrupción, ¿eh?
Más permisos, más demoliciones, más cambios de uso de suelo, más inversiones, más rascacielos, más riesgo. Entonces, en lugar de pensar que cuando se crece económicamente está resuelto el problema, es al revés, ¿no? Y el ejemplo es China. Crecer al 8.3% anual no les ha resuelto el problema de corrupción, al contrario, ¿no? Lo ha agudizado en muchas partes del gobierno chino. Entonces, tiene que ser una estrategia sistemática y pensada para distintos momentos en el tiempo. Es un poquito diferente a lo que nos han enseñado en derecho administrativo, ¿no? Que es plano, idéntico siempre, sin ajustes, dependiendo de las cosas. Y en último lugar, y esto yo lo aprendí en el cine, y con ello yo termino, es una anécdota, no muy larga, pero sí la necesito contar un par de cosas. Significa realmente cambiar de paradigma, que fue lo que hemos hecho, creo que hay que decirlo juntos, al dejar atrás la idea de la Comisión Anticorrupción y esta idea de que un nuevo órgano superpoderoso, ¿no?, va a hacer que todos entremos en cintura, porque esos no existen en la realidad, ¿no? Y más bien entender que es un conjunto de pesos, contrapesos, sistemas de rendición de cuentas, articulación entre temas. Y la idea viene de los cines. Yo viví mi infancia en esta ciudad, como muchos de ustedes, viajaba los veranos fuera de la Ciudad de México y descubrí una constante en el país que se llamaba Compañía Operadora de Teatros SADCB COTSA. Nuevamente, los de mi rodada, ¿no?, saben de lo que estoy hablando, los otros solo vieron Cinépolis y Cinemex, ¿no? Entonces dicen, ¿qué es eso de COTSA, no? COTSA era una empresa productiva de Estado, también si se parece a la reforma energética, de nuevo, no me citen, pero era una empresa productiva de Estado, ¿no? Se dedicaba a administrar un servicio, el cine, que es un servicio público, por definición, ¿no? Suena raro, pero el entretenimiento es también un servicio público. ¿Cómo era un cine COTSA? Vamos, para que visualicen los que no estuvieron en esos años por ahí. Bueno, primero tenía una regla muy mal diseñada por el Estado mexicano que se llamaba permanencia voluntaria. La diseñó un abogado, ¿eh? Dijo, miren, los que entren al cine COTSA pueden quedarse el tiempo que quieran, llegar a la hora que quieran, salir cuando quieran, ver la mitad de la primera película, ver la segunda película y después ver el principio de la primera película. Pueden hacer lo que quieran. Ah, bueno, pues esa es la regla, yo la cumplí millones de veces, ¿no? La segunda cuestión es que en el contrato colectivo de trabajo decía claramente que no debía haber una sola fila para palomitas y refrescos, sino dos, una para las palomitas y otra para los refrescos. Entonces, tenían mala pata como yo de joven y pues, iban solos al cine, ¿no? Entonces llegaban y una fila de palomitas y luego otra fila de refrescos, ¿no? Porque así decía el contrato colectivo de trabajo, la ley mandataba, ¿no? No les tengo que hacer la lista larga, muchos de los que lo vivieron se habrán dado cuenta, por ejemplo, que, pues, que al entrar el piso estaba pegajoso, ¿no? En los días de estreno, que era digamos, era una alegoría muy bonita la día de estreno, porque la película había llegado 2 años después de su estreno original, todos sabíamos qué le había pasado ya a Superman, ¿no? Nada más íbamos a confirmarlo en el modelo tomista, ¿no? A ver si realmente le pasaba lo que nos habían dicho. Nos sentíamos muy afortunados, por ejemplo, si en lugar de que hubiera una especie, además de la humana, ¿no?, hubiera otras 2 especies, ¿no?, una correteando a la otra durante la película, algún gato, porque había un control de plagas, ¿no?, era evidente. Llegábamos y si nos sentábamos en las escaleras, era motivo de agradecimiento, pues decías a tu mamá, ¿no?, qué buen lugar nos tocó, ¿no? Aquí se ve re bien la película. Y los niños de mi época, hacíamos algo más, y en todo el país, corríamos en los cines a falta de espacio público, ¿no? Entonces le dábamos vuelta durante toda la película al cine, y subíamos y bajábamos, y subíamos y bajábamos, y subíamos y bajábamos. Antes de que piensen que estoy tratando de hacer Cinema Paradiso para cerrar esta conversación, y que escuchen la música de Tornatore, ¿no? Así de... Ese es un sistema corrupto, muy corrupto. No tengo nostalgia por ese sistema. Fui al cine Rivoli, a la última función de un proyector de carbón en la Ciudad de México, por obsesivo, por maniático, porque me gustaba el cine. Pero ese es un sistema corrupto. Y todos los que estábamos dentro de ese cine
pensábamos que así era el cine. Eso se llama en economía racionalidad limitada, ¿no? Porque como esa es la experiencia que tienes, crees que es la única experiencia posible. Salvo la tía Eduviges, ¿no?, que te decía, no, mijo, en París los cines son diferentes. La gente llega a tiempo, es elegante, se sube al metro, ¿no?, disfruta un eclair, ¿no?, toma un capuchino después de la... Pero es París, son franceses, ¿no? Nosotros somos mexicanos, mijo. Aquí el cine es así, ¿no? O la tía Eduviges, ¿no?, que iba a Nueva York y decía, Broadway, las luces, ¿no? Dos mexicanos, que por cierto son competencia entre ellos, Miguel Ángel Dávila y Alejandro Ramírez, más o menos en las mismas fechas, hicieron lo que he tratado de ilustrar hoy en términos de cambiar de enfoque. Primero, se quitaron la nostalgia y no dijeron, ay, qué bonitos son los cines así donde uno se sienta en el suelo, ¿no? Dijeron, vamos a romper el monopolio de Kotza. Un monopolio basado en corrupción, en malos servicios, en pobre calidad en la proyección. No son amigos, digo, se conocen, se sientan en la canacine, pero no son amigos, ¿no?, en el sentido de la competencia económica. Alejandro Ramírez escogió la plaza más difícil del país para abrir el primer cine tipo estadio de la República, Tijuana. Un lugar muy complicado en términos de esta idea cultural de la mexicanidad, ¿no? Los tijuanenses son, y viene otra lista de prejuicios, preconcepciones, etcétera. Miguel Ángel Dávila escogió Altavista, yo no sé si se acuerdan que abrió el primer cine en Altavista. A Dávila, su profesor del MBA, le dijo, donde empezamos hoy, le dijo, tú no vas a poder acabar con el cine Kotza, porque los mexicanos son culturalmente propensos a la corrupción, la tranza. No es la primera vez que lo oíamos. Aquí hay buenos egresados de instituciones públicas de educación superior. Yo lo leí, eso mismo, en un libro de Gabriel Almond y Sidney Verba, ¿no?, que se llama La cultura cívica, que decía que los mexicanos teníamos una cultura política parroquial y que la democracia no era para nosotros, ¿no? Básicamente decían eso Almond y Verba. ¿Saben qué es lo más increíble? Que los profesores de ellos y los míos lo citaban, ¿no?, y repetían que nuestra cultura política parroquial no daba para instituciones democráticas, ¿no? Tuvimos que mandar al cuerno a Almond y Verba para darnos cuenta, como lo tuvo que hacer Miguel Ángel Dávila con su profesor en Harvard, para darnos cuenta que en realidad lo que teníamos que hacer era cambiar de anteojos y ponernos a analizar desde otra perspectiva el problema. ¿Qué hizo Miguel Ángel Dávila? Deconstruyó un sistema como el sistema de provisión de servicios llamado cine y creó una serie de reglas que funcionaran, igual que Alejandro Ramírez. Votó la permanencia voluntaria, nos dejaron de llamar usuarios, nos empezaron a llamar, comillas, invitados, ¿no?, invitados especiales, muy especiales, y se dieron cuenta que los baños en Los Reyes Iztacala están igual de limpios que en Altavista. Es decir, que no es cierto que haya mexicanos que les gusta vivir en condiciones desafortunadas como los que viven, ¿no?, en Los Reyes Iztacala, y a unos que nos gusta vivir muy bien porque nos queda cerca el cine en Altavista. Se quitaron los prejuicios, los pretextos y las preconcepciones. Y se hicieron la pregunta de cuántos mexicanos estarían dispuestos a entrar al cine sin pagar un boleto. Y como son tan obsesivos como yo, pues lo midieron, ¿no? Durante el periodo de transición entre el cine Kotza y el cine tipo estadio, solo 2% de toda la taquilla, 2% de toda la taquilla trató de hacer trampa y de meterse a más de una película, no 98%. Hoy es cercano al 0.01%. ¿Por qué? Porque diseñaron sistemas que funcionan. Y los mexicanos, como los turcos, los finlandeses, los suecos y cualquier otro, nos adaptamos inmediatamente a
a un sistema que funciona. ¿Quién pagó por la reforma a los cines? ¿Cuánto le costó al presupuesto público reformar los cines en México? Nada. ¿Quiénes pagamos por la reforma en los cines? Gracias. Yo les quiero agradecer, no la invitación solamente, sino que hayan pagado por la reforma de los cines en México. En un fin de semana creció en 400% el costo del cine. La primera semana nos quejamos y la segunda dijimos, oye, qué bueno está el combo de palomitas, ¿no? Pagamos más de cine un domingo en esta ciudad, muchos de nosotros, que de predial. Porque el predial no funciona y el cine sí. Muchas gracias. Oiga, pues muy buenas noches a todos. Oye, agradecer primero que nada al maestro Eduardo Bojorquez su presencia, el que nos comparta toda su experiencia como conocedor del tema de transparencia y combate a la corrupción y con toda la experiencia que ha tenido de cerca de los actores políticos, de cerca de las instituciones. Que eso lo acredita y le da mucho más solidez pues a todos los argumentos y a toda esta exposición que nos ha presentado. De verdad, agradecerte, Eduardo, el que nos acompañes, es un privilegio que estés aquí con nosotros compartiendo este tema que es un tema de preocupación, pues, para el PAN, pero para todos los ciudadanos también. Y yo creo que ligado a esto está la impunidad. Y en el primer caso, en el tema de la corrupción, pues nosotros no nos podemos resignar a que nos digan que el problema de corrupción es un problema genético, de naturaleza, ni cultural. Es un tema en el que todos los ciudadanos debemos contribuir día a día para frenarlo. En el momento que nosotros aceptamos políticos corruptos, o somos complacientes, o nos parecen normales los actos de corrupción, pues vamos cediendo terreno a esta corrupción. Y yo sí creo que ante esto nosotros no podemos claudicar ni decir, ya no hay nada que hacer. Yo sí creo que hay más gente buena que quiere que nuestro país y nuestra ciudad cambie y se transforme y cada vez vayamos teniendo menos corrupción. Porque la corrupción, pues no solamente nos afecta en lo individual, en nuestro bolsillo. La corrupción también nos afecta como ciudad y como país, porque altera el entorno de competitividad y esto también altera la posibilidad de generar más empleos, que es el único camino para salir adelante. Y también la corrupción, pues nos agravia, y nos agravia a todos los ciudadanos, porque también desgasta pues, las bases de confianza y de legitimidad de las instituciones y del Estado. Entonces, la corrupción es corrosiva, y ante ello nosotros no podemos echarnos para atrás y decir que nada se puede cambiar. Yo sí creo que hay que nos toca a nosotros hacer muchas cosas para que esto cambie. Desde los candidatos que vamos a decidir y que vamos a postular, hasta de verdad en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de trabajo. Como filosofía personal, yo creo mucho en los cambios que cada persona puede hacer en su entorno y así ir generando una réplica de cambios positivos. Yo no me frustro porque en algún lugar sucedan cosas que yo no deseo. Yo me aboco, y creo que esa es la filosofía que deberíamos tener, a que en nuestro entorno esas cosas simplemente no pasen. Y eso es lo que va dando la suma de los resultados positivos. Y entendiendo pues el enfoque que nos plantea Eduardo, muy claramente, no se trata de las grandes reformas macros, se trata de estas reformas bien enfocadas, entendiendo muy bien el problema. Y ahí está el otro tema ligado a la corrupción, que es la impunidad. Y ante ello, sí creo que Acción Nacional está dando respuesta muy clara con la propuesta del Sistema
Nacional Anticorrupción, que no fue una idea de una ocurrencia, sino ha sido una idea trabajada y estudiada y rebotada con las organizaciones como Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas para combatir la impunidad. Y para combatir la impunidad y con esto ir ganando la batalla contra la corrupción. Y en este sentido sí considero que la batalla que estamos dando por que se implemente el Sistema Nacional Anticorrupción debe estar ligada también en lo local a buscar un subsistema o sistema local anticorrupción, consistente con el mismo modelo, para hacer que la impunidad y la corrupción que tanto daño le hace a nuestra ciudad, porque vemos delegados que se transportan en camionetas de contratistas y su único castigo es que van a pedir licencia y que no pasa nada. Vemos delegados que son denunciados por extorsión y no pasa nada. Vemos aún más, cosas más graves. Vemos delegados que incurren en un gran dispendio de recursos en la promoción de su imagen, que por supuesto no sale de sus bolsillos, ingenuo creer que esas campañas millonarias salen de sus bolsillos, y no pasa nada. Y entonces hay un problema serio de corrupción y de impunidad en esta ciudad que se tiene que abatir. Y sí consideramos que la lucha por el sistema local anticorrupción tiene que ser un paso adelante en este esfuerzo de las reformas que son necesarias para ir abatiendo estos problemas, pero sin generar, sin que haya, como dicen por ahí, ilusos para que luego existan desilusionados. Esto es solamente una parte del problema importante de corrupción, que es la impunidad. Y en el momento que se abate la impunidad, lo que tenemos es que se le pone un costo al corrupto, a la acción corrupta. Cuando hay un sistema impune, cometer una conducta indebida tiene el mismo costo que no cometerla. Y cuando alguien pone en su ser racional esa valoración, pues lo que sucede es que sin pocos escrúpulos y con pocos principios, pues lo que sucede es pues que tienes a muchos políticos cometiendo conductas indebidas y cayendo en corrupción. Porque no pasa nada si corrompes. Y entonces una manera importante de combatir la corrupción es precisamente este sistema anticorrupción, que es un sistema que pone el dedo en el renglón en uno de los problemas que refuerza la corrupción, que es la impunidad. Pero esa es solo una parte de la que nos toca hacer y por la cual nos toca luchar. Yo sí quisiera, por ejemplo, poner un tema muy importante para Transparencia Mexicana y que creo que sería muy bueno darle seguimiento en las campañas. Y tiene que ver con el dispendio de recursos en las campañas. Si algo está ligado a la corrupción, es el exceso de gastos de campaña. Las campañas dispendiosas no las pagan los partidos políticos con su financiamiento, créanmelo, no alcanza para tapizar la ciudad ni de espectaculares, ni para saturar a la ciudadanía de mantas, carteles y una cantidad de recursos. Quienes financian esas campañas son los intereses ligados pues a esos puestos públicos que luego se benefician de los contratos y que luego se benefician también de las decisiones de gobierno en construcciones, en usos de suelo y en una serie de preventas. Si quisiéramos realmente pegarle duro a la corrupción desde el principio, deberíamos empezar muy fuerte y ahí Transparencia Mexicana puede, con su voz y con su capacidad de verdad de incidir, poner el dedo en el renglón sobre los gastos dispendiosos de las campañas. Y en esta ciudad, yo creo que nos ha parecido normal ver que un delegado puede poner 50 espectaculares a lo largo de la ciudad y que se puede gastar 10, 15 millones de pesos. Nos puede parecer normal ver que el delegado perredista satura la delegación de mantas y se puede gastar millones de pesos. ¿De dónde creen que sale ese dinero? Pues de los compromisos que se están haciendo una vez que se llegue al gobierno. Y eso es precisamente lo que tenemos que poner ahorita en las campañas, con los ciudadanos, como un tema relevante a valorar. Y decir,
de verdad, y señalar las campañas dispendiosas detrás tienen una larga cola de corrupción y seguramente de compromisos. Ese es un tema que nos gustaría mucho que Transparencia Mexicana, con su voz, con su autoridad, pudiera también ponerlo en el debate público para poder frenar el avance de una parte de la corrupción. Y otro tema que sí nos parece muy importante, porque hemos estado trabajando con Transparencia Mexicana en la elaboración de nuestra plataforma, es pues generar el compromiso de impulsar el sistema local anticorrupción, pero yo iría más allá del tema de la presentación de los 3 de 3. ¿No? Yo creo que dentro del sistema local anticorrupción se deben contemplar reformas al Código Electoral para que en el futuro los candidatos presenten esta información, pero que no la presenten al final al momento de la elección, sino para que de una vez iniciada la próxima legislatura, se implemente este sistema local anticorrupción y a partir de ahí se empiece a generar un registro de todos los actores políticos en estos 3 elementos. Y que en el 2018 nosotros podamos tener información sobre la evolución de las declaraciones fiscales, de la declaración patrimonial y de las declaraciones de intenciones de todos los actores políticos y de los funcionarios públicos. A mí me parece muy importante, y yo quería comentarlo, que esta propuesta esté ligada al sistema anticorrupción que se está proponiendo y que sea materia importante del Comité de Ética Pública que tiene como parte el sistema anticorrupción. Que sea quienes tengan pues el seguimiento de toda esta información para que en el futuro de verdad le pongamos un alto costo a la corrupción y podamos abatir la impunidad. Yo sí creo que Acción Nacional tiene mucho que dar en esta materia y tenemos que seguir luchando para combatir la corrupción, que es un lastre, que le pega a las familias, que le pega a la ciudad y que le pega a los gobiernos y que nos viene pegando a todos. Yo sí creo que no podemos echarnos para atrás y decir que no tiene solución este problema. Vayamos dando estos pasos sencillos, pero con mucha claridad, para poder tener una ciudad mucho más ordenada y una ciudad mucho más justa. Yo sí creo que en esta ciudad somos más las personas que creen que con el trabajo podemos salir adelante. Yo sí creo que somos más las personas en esta ciudad que creemos que haciendo trabajo honesto se puede tener un mejor futuro. Yo sí creo que somos más los que queremos una ciudad menos corrupta, o una ciudad sin corrupción. Yo sí creo que somos más los que queremos una ciudad justa. Y yo sí creo que esos que somos más no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que seguir luchando. Y yo sí creo que aquí la militancia de Acción Nacional tiene mucho que hacer y mucho que decidir y pues a seguir luchando porque esta es una bandera que le beneficia a toda la ciudad y a todo México. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en PAN TV.